noches para todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Vamos a revisar transmisión. Bueno, la conferencia del día de hoy es una conferencia en donde se llama Criaturas Mecánicas de nuestra conferencia, de nuestro ciclo de fase A, la conferencia número 31, la cual vamos a empezar a estudiar los diferentes comportamientos en los cuales nos encontramos de manera repetitiva y desde luego que nos vamos a empezar a hacer ese proceso de descubrimiento para modificar cada uno de esos hábitos que no nos permiten hacer un avance interno, hacer un avance espiritual, en donde nuestra búsqueda del despertar de la conciencia está encaminada. Empecemos a hablar sobre qué es una criatura mecánica. Nosotros, perdón, nosotros conocemos el proceso de las criaturas mecánicas como algo completamente externo, algo completamente ajeno, algo que es solamente aquellos artefactos, aquellas máquinas que son compuestas por unos metales en las cuales tienen unas piezas movibles y que permiten realizar una función o un trabajo en específico, ya sea en cualquiera de los ámbitos industriales o que nos permiten hacer un proceso de movilidad. Pero una criatura mecánica va más allá. Cuando nosotros empezamos a estudiarnos en nosotros, empezamos a descubrir que somos completamente mecanizados. Estamos en un estado autómata en donde realizamos las cosas sin darnos cuenta cómo las realizamos. Eso nos convierte en una criatura mecánica porque estamos repitiendo una y otra vez exactamente lo mismo. El mismo hecho de nuestra existencia está basado en un proceso mecánico que es la repetición continua de una serie de actividades, inclusive de nuestra propia existencia. Por eso, dentro de estas criaturas mecánicas estamos regidos por la ley de recurrencia, que es que todo vuelve a ocurrir. Al verlo a nivel macro, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos sujetos, debido a esa misma ley de recurrencia, a repetir una y otra vez el ciclo de las 108 existencias. Cuando hemos cumplido ese ciclo, ya se entra en el proceso de la involución, en el proceso de la muerte segunda, y esto nos lleva a que se tiene que pasar determinada cantidad de tiempo hasta que la esencia, que está atrapada entre las diversas formas de ser o defectos psicológicos, es desintegrada en su totalidad, donde esa esencia sale nuevamente purificada y empieza nuevamente su ciclo de el proceso de evolución o de aprendizaje, la adquisición de nuevos defectos psicológicos durante todo su proceso evolutivo. Eso lo podemos ver a nivel macro. Esto es lo que se llama la rueda del samsara, que lo vimos en la conferencia número 8. Cuando empezamos a interiorizar, a enfocarnos un poquito más hacia nuestro diario vivir, en esta existencia, en nuestra propia vida, nos damos cuenta que pasa exactamente lo mismo. Repetimos una y otra vez. El mismo proceso de la existencia es nacer, crecer, completar sus etapas de crecimiento, llegar a la etapa adulta, cumplir con unas metas de vida, ¿sí? Desde luego que esto va desconectado con la parte espiritual, porque la persona simplemente ha olvidado poco a poco el proceso y el compromiso que se ha adquirido con el ser internamente, con su propio ser. Esto hace que la persona continúe su línea del destino con sus subidas y sus bajadas, con sus eventos agradables, con sus eventos desagradables, hasta cuando llega al momento mismo de su vejez, su deterioro total, su pérdida de su parte vital y finaliza con la pérdida de su cuerpo físico hasta nuevamente retornar a un nuevo cuerpo físico. Entonces ahí hemos resumido parte de la existencia. Ahora el estudio que vamos a hacer de nuestra propia vida, nuestro diario vivir, volvemos a seguir regidos bajo esa ley de recurrencia, cometer los mismos errores una y otra vez y creer
que el mañana va a ser mejor si hacemos algo o se mantiene ese mismo estilo de vida, esa rutina de todos los hábitos que se traen dentro de esta existencia. Las costumbres, el nivel social, el nivel educativo, creer que entre más adquisición intelectual de todo el proceso de lectura y estudio, se va a creer que todo va a ser mejor, pero en el mundo interior se sigue teniendo los mismos comportamientos. Nuestra vida está regida con una serie de pensamientos, eventos, palabras, deseos, estados de ánimos que lo repetimos una y otra vez. Ahí seguimos experimentando, evaluando realmente cuántas veces nos hemos puesto en ese mismo momento, es decir, o cuestionar realmente el comportamiento de un solo día. Y nos vamos a dar cuenta que todos los días, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos comportamos exactamente igual. El tiempo que utilizamos durante todo este proceso lo estamos perdiendo. Y hay días que nos parecen más largos, otros días que nos parecen más cortos, pero los comportamientos y los hábitos son exactamente los mismos. Las diferentes formas de reaccionar, ya sea en momentos agradables, en momentos desagradables, pero los comportamientos y los hábitos son exactamente los mismos, son completamente repetitivos. Que en la mañana hay que levantarse para poderse ir a organizar y tener que ir a cumplir un horario laboral, cumplir con unos requisitos, los comportamientos con la familia, los mismos aspectos que se desagradan, los arrepentimientos de, de las mismas quejas que se tienen por la idea de creer que si se hubiera cambiado una decisión o haber tomado una decisión diferente en el pasado, el futuro sería mejor. Y ahí nos muestra nuevamente el mismo proceso, que simplemente se vive a nivel mental todo lo que recordando el pasado y esperando un futuro mejor. Y en el presente se vive en un estado de hipnotismo y de ignorancia total, porque llega el momento en el cual la persona, al estar viviendo ese proceso de estar pensando el pasado y pensando en el futuro, pues simplemente olvida vivir en el presente y realizar todas y cada una de sus actividades de manera completamente mecánica. Salen todos sus instintos, las memorias instintivas en donde le impulsa a la persona a actuar de cierta manera, pero nunca se está poniendo plena atención al diario vivir. ¿Por qué ocurre esto? Porque nunca dirigimos la atención a ninguno de esos aspectos, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras formas de hablar, nuestros comportamientos y hábitos que tenemos con absolutamente todo nuestro entorno. Desde luego que esto no se va a descubrir esperando a que el entorno cambie, no, esa es una idea completamente equivocada, porque solamente uno aprende a descubrir esos hábitos repetitivos cuando uno empieza a dirigir la atención hacia sí mismo, hacia por qué está pensando lo que está pensando, por qué está sintiendo esas emociones negativas, esos estados de enamoramiento por alguien diferente que es la pareja, por qué está sintiendo envidia, resentimiento. Eso nunca la persona se cuestiona. Pero cuando ya empieza a realmente a dirigir la atención hacia estos aspectos, empieza a descubrir un mundo completamente diferente en donde lo hace cuestionarse realmente de qué es lo que está haciendo con su vida. Ante estos sucesos, pues la persona, cuando ya tiene ese pequeño impacto, ese pequeño shock psicológico, la persona quiere hacer un cambio, pero esto solamente se va a lograr con el verdadero anhelo de cambiar, de que empieza de querer cambiar y modificar cada uno de esos comportamientos, y esto solamente se va a lograr a partir de la activación de la autoobservación, aprender a descubrir sus propias conductas en los diferentes ambientes, ya sea laboral, social, familiar, económico y en su propia soledad. Empieza a descubrir cada uno de esos aspectos psicológicos que se están moviendo dentro del diario vivir. Esto hace
que no solamente, porque hay momentos en los cuales se genera ese impacto, pero solamente es momentáneo. Ay, sí, yo necesito cambiar, pero no lo haces. Necesito modificar esto, pero no lo haces. ¿Por qué? Por el mismo estado de hipnotismo e de ignorancia en el cual la persona se encuentra. Lo primero que necesita, o lo segundo que necesita empezar a hacer es modificar la manera de pensar, dejar de creerse y sentirse bueno y dejar de creer que todo está bien, de que como va recorriendo su senda de vida está completamente bien. Pero cuando realmente se hace ese proceso de autoevaluación, se va a dar cuenta la persona que no es lo que pensaba, que sí hay cosas que necesita modificar. Y parte de eso es la forma de pensar, de creer que buscando conocimiento exterior, teorías científicas, aprobaciones de terceros, su propia existencia, su propia rutina o su propia mecanicidad va a poder cambiar. Y no, ese es otro aspecto que no le lleva a ningún sitio. Simplemente es el hecho de ascender o recorrer un camino con la creencia de que al final va a haber una salida, pero la triste realidad es que se encuentra dentro de un laberinto sin salida. Hay una pared que no le permite hacer un avance. Por eso, cuando nosotros queremos realmente hacer un cambio, necesitamos empezar a aplicarlo, empezar a dirigir la atención, o sea, nuevamente aplicar la atención a cada uno de nuestros propios días. Empecemos por uno. Hagamos el siguiente ejercicio. Si nosotros nos ponemos a evaluar un solo día, digamos que el comportamiento de un lunes, después de un día de descanso, un fin de semana de descanso, de aquellas personas que pueden hacerlo, o después de sus días de descanso, no lo encasillemos dentro de unos solos días, sino después de su día de descanso, cuál es su comportamiento, sus reacciones, sus pensamientos, cuando sabe que al otro día tiene que ir a trabajar. Lo primero es desilusión, desagrado, impaciencia, ansiedad. Empieza a pensar, esa lluvia de pensamientos empiezan a llegar donde la persona empieza a proyectar todo lo que tiene que hacer al siguiente día. El simple hecho de pensar que al otro día tiene que ingresar nuevamente a trabajar ya crea una resistencia emocional, mental y físicamente empieza a crear una tensión muscular. Solamente con el hecho de pensar de que al día siguiente tiene que ir a empezar a laborar o realizar una actividad X, ¿sí? Algo que tiene que estar dentro de sus hábitos normales. Entonces ahí empezamos a observar todas las diferentes reacciones que se presentan de pensamientos, emociones y reacciones físicas. Pero eso es una ventaja, porque empezamos a descubrir todo esto y nos abre el camino de descubrir quiénes somos y cuáles son esas reacciones mecánicas que tenemos. Empecemos por el mismo hecho de despertarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? Y empezamos a descubrir dentro de cada una de nuestras actividades el despertar, tender la cama, bueno, levantarse, tender la cama, irse a duchar, después de la ducha, tomar su respectivo desayuno, o ponerse su uniforme de trabajo, su ropa que va a utilizar ese día, dirigirse hacia su trabajo, cada una de las actividades que se desarrollan. Aunque no se crea, se pueden realizar muchísimas y muchísimas actividades. Lo que pasa es que no la percibimos porque no estamos colocando plena atención. Y ese es el objetivo de nuestro ejercicio. Empezar a observar cada uno de los aspectos y actividades que desarrollamos y cómo se nos despiertan a nivel emocional y a nivel mental y desde luego las reacciones que tenemos en palabras o acciones durante cada una de esas actividades. Al final del día, cuando estamos colocando plena atención, vamos a descubrir que en la gran cantidad del día nos olvidamos de lo que estamos haciendo en el momento. Dejamos volar la mente, dejamos volar la emoción, nos identificamos o dejamos que un defecto psicológico se apropie de nosotros y nosotros nos desconectamos. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de ser esa máquina
¿sí? ¿Cómo vamos a dejar de crear esa desconexión continua? Primero, mantener el recuerdo de sí, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estoy haciendo aquí, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy hablando, cuáles son mis sensaciones, mis acciones. ¿Qué pasa? Voy a descubrir una serie o una gran cantidad de efectos psicológicos que me van a impulsar a que yo me deje llevar, a que actúe de manera normalizada, actúe de manera desconectada. Por eso necesitamos aprender a hacer el proceso de la negación. No voy a dejar volar la mente, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada vez que yo descubro un defecto psicológico, hago la invocación. Madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, elimíname esta emoción. Madre mía, elimíname esta preocupación. Madre mía, elimíneme este yo del miedo de llegar tarde, como un ejemplo. Madre mía, elimíneme estas ganas de ir a mirar el celular en este momento. ¿Sí? Salen muchos y muchos defectos psicológicos. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a no dejar actuar el defecto psicológico, empezamos a ver el nivel de productividad consciente que vamos a tener, porque empezamos a estar mucho más lúcidos, vamos a tener mucha más fuerza, energía, empezamos a entender por qué se nos producen malas relaciones con las demás personas, cómo ocasiono mis propias desgracias, cómo termino cometiendo errores por ese estado de hipnotismo que es producido por mis defectos psicológicos. Cuando yo me niego a dejar actuar el defecto psicológico, pues eso voy a verlo reflejado en absolutamente todo y voy a empezar a descubrir esos hábitos que no me percataba antes de empezar a activar el sentido de la autoobservación. Este ejercicio lo vamos a realizar todos los días desde el mismo momento en que nos despertamos. Y desde luego que esto nos va generando una gran cantidad de fuerza, porque cada vez que me niego al defecto psicológico, esa fuerza anímica de querer seguir experimentando es lo que me permite mostrar obra ante mi propia conciencia. Me permite estar mucho más lúcido, tanto en el día, lúcido o tener una claridad emocional, mental y en mis obras, y eso lo voy a ver reflejado en mi mundo astral. Si nosotros aplicamos esta técnica durante todos los días, empiezo a ver diferentes aspectos que en ningún otro momento voy a ver reflejados. Miren, si logramos estar conscientes durante un lapso de tiempo largo, me rompo las cadenas de la ignorancia. Empiezo a tener una conexión directa con mi Padre interior. Y desde luego que todo ese anhelo espiritual, todo ese anhelo de adquirir conocimiento y sabiduría y poder tener acceso a esa misma sabiduría en las dimensiones superiores, se me va a facilitar porque empiezo a modificar completamente todos los eventos desagradables y empiezo a entrar en un proceso de autoaprendizaje. Empieza a generar ese proceso de autodisciplina, de verificar qué necesito aprender de aquí y cómo estos comportamientos o estos malos hábitos me han llevado a un estado de infelicidad completa. Cuando empiezo esta serie de ejercicios, pues desde luego empiezo a mejorar la relación con mi mundo interior, porque busco generar un equilibrio consciente y romper esos engranajes psicológicos que me llevaban a estar completamente somnolientos durante el día, repetir las cosas sin darme cuenta cómo las estaba realizando. ¿Qué le vamos a agregar? Un ejercicio número 2. Empecemos a comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. ¿Qué es ese comportamiento? Primero, estar en autoobservación y muerte en marcha. La muerte nos ayuda a romper completamente ese estado de mecanicidad. Nos permite ver las cosas de manera completamente nueva. Vemos las cosas nuevas, todo es nuevo. Aunque sea la misma actividad, sea las mismas actividades que tenemos que desarrollar, empiezo a verlas completamente nuevas. Empiezo a verlo algo innovador y eso me produce ese impulso de curiosidad o investigación
para saber qué más ocurre. Pero esto siempre tengo que acompañarlo con lo que es la práctica de los 3 factores. La muerte en marcha nos ayuda a hacer el proceso de liberación. Empezamos a renovarnos completamente en nuestro diario vivir. El sacrificio por la humanidad, pues es la experiencia propia que nos abre el camino para enseñar o compartir a otras personas a hacer el mismo trabajo consciente. Esto con el fin de que cada una de las personas aprenda a romper esos lazos que, lo, que, que son ocasionados por los defectos psicológicos y llevan a la persona a un estado de dolor y sufrimiento. Y desde luego que el nacimiento espiritual, que por medio de la muerte se va liberando grandes cantidades de energía, y el nacimiento espiritual lo que permite es hacer una transmutación energética, la ascensión de la energía por medio de la práctica sexual dentro de la columna vertebral. Pero hay 2 defectos psicológicos que nos van a hacer hasta lo imposible para que nos traicionemos a nosotros mismos, porque nos van a poner muchas trampas, muchos peros, muchas justificaciones. El primero es el yo de la pereza, el yo que conoce nuestros puntos débiles y va a buscar la forma de que aplacemos, busquemos las excusas para dejar para después. Nos va a poner diferentes distractores para que perdamos el tiempo, perdamos energía y perdamos ese sentido y esa fuerza de autoobservación. La pereza va a buscar la mejor forma para que nosotros, ¿qué tipo de distracciones va a utilizar? El ansia por ver el celular, la excusa de las noticias, la excusa de la televisión, la excusa de que estoy cansado y necesito descansar, necesito dormir. Entonces, lo que busca el yo de la pereza es que la persona no logre descubrir los defectos psicológicos y vuelva nuevamente a volverse completamente rutinario, mecánico, y no le encuentre sentido a esa existencia, sino que simplemente repita una y otra vez todos sus hábitos y se olvide completamente de su trabajo consciente. Por eso es necesario enfrentarnos a nuestro yo de la pereza. Que cada vez que un yo mental de la pereza salga, que nos diga, dejémoslo para después, hay que darle prioridad a esto, no, madre mía, eliminen este yo. Que logramos ver un defecto psicológico y no quisimos eliminarlos por X o Y circunstancia, no, madre mía, eliminen este defecto. No, que es que tengo sueño, madre mía, maten este defecto. No, es que necesito ver el celular, madre mía, maten este defecto. Y así empezamos una secuencia de una batalla secuencial contra nuestro propio defecto psicológico de la pereza. El otro defecto psicológico que es muy estratégico y va a buscar la forma también de que renunciemos a nuestro trabajo es el yo mitómano. El yo que le crea o le dice mentiras, crea una mentira y se lo hace creer hasta convencerlo por completamente. Este yo se presenta de manera muy sutil porque utiliza excusas de falso sentimiento del yo, el del orgullo. ¿Qué tipo de cosas del orgullo? Es que yo soy capaz, yo lo puedo hacer en cualquier momento. No, no se puede, porque el tiempo que no se aprovecha es tiempo perdido. No, que es que yo soy capaz con este vicio, ¿sí? O con esta ansiedad. No, madre mía, maten este defecto. Ay, es que salió una excusa que dice, no, es que quiero conocer qué información me enviaron para el celular. No, madre mía, maten este defecto. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el celular para mirar una noticia o una información, después termina entrando a redes sociales. Empieza a utilizar cualquiera de las redes sociales y empieza a mirar videos, empieza a distraerse, entonces entra en ese estado hipnótico causado por el defecto psicológico con el celular. Los videojuegos, los vicios, ya sea el del licor, ya sea el del cigarrillo, cualquiera de esos. Cualquier idea de que usted es capaz y no lo trabaja en el instante, ahí se manifiesta el yo mitómano. Porque las cosas se hacen en el aquí y en el ahora. No hay necesidad de aplazarlo. No es decir, ay, después le saco tiempo. No, ahí está el yo de la pereza y el yo mitómano trabajando juntos para que la persona no haga, porque le roban la voluntad por completo.
En el mismo momento, en el mismo instante en que un defecto psicológico nos roba la voluntad, no somos capaces de hacerlo, porque el defecto psicológico nos envuelve de tal forma que no nos damos cuenta en qué momento nos distrajimos. Por eso es necesario estar utilizando la muerte en marcha en todo momento. Cada vez que yo elimino un defecto psicológico, me libero física y psicológicamente. ¿Por qué física? Porque rompemos la tensión muscular que nos está creando el defecto psicológico. Bien. Cuando un defecto se manifiesta, nos producen diferentes dolores, ya sea cuando sobrepensamos las cosas, empezamos a tener dolores de cabeza. Cuando tenemos una tensión emocional, una preocupación, un miedo, sentimos mucho malestar estomacal. Y esto lo vamos a ver reflejado en la parte física. Empezamos a apretar los dientes, las manos, las piernas, todo lo que es a nivel muscular, ¿sí? Y cuando tenemos preocupaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hago la invocación, Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Logro rescatar un porcentaje de felicidad, de alegría, de carga psicológica, de paz interior. Y esto siempre se va a lograr cuando mantenemos la muerte en marcha. En el mismo momento en que no logramos, porque hay eventos que necesitamos colocarlos en meditación, reflexionar por qué se presentó ese evento, qué estados se movieron, qué defectos psicológicos se manifestaron durante el transcurso de dicho evento y todo lo que se va descubriendo, madre mía, eliminamos este defecto. Al final, ¿cuál va a ser el resultado? La verdadera felicidad, la comprobación, la experiencia propia de una renovación constante, en que empezamos a ver nuestra propia existencia como algo completamente nuevo y que todos los eventos que se vienen de nuestra propia vida los disfrutamos porque estamos en un proceso de autoaprendizaje consciente y esto solamente lo logramos a partir del trabajo sobre nosotros mismos. ¿Listo? Esa es nuestra conferencia en sí, es una conferencia en donde nos muestra que somos capaces de cambiar, que tenemos los medios, los recursos para poder cambiar y de nosotros mismos depende si queremos cambiar completamente nuestra línea del destino o si simplemente queremos seguir en esa línea de sufrimiento, de subidas y de bajadas, en donde creemos que las cosas no son posibles cambiar. Pero la misión es esa, poder cambiar completamente nuestra existencia y desde luego hacer un trabajo de liberación consciente, poder transformar ese 3% y volverlo un 100% consciente. Bueno, vamos a dejar por el día de hoy en esta conferencia. Recuerden que nuestros contactos en conocimiento de sí mismo con las conferencias quedan grabadas durante determinado tiempo. Así que la invitación es que nos ayuden o que si quieren compartir estas conferencias con sus amigos, conocidos y allegados, le den un me gusta y lo puedan compartir con todos aquellos que ustedes deseen. El contacto directo es el 318-346-3378. Este es del grupo de conocimiento de sí mismo COL. Allí estamos muy al pendientes para resolver sus dudas o sus preguntas. Ahí mismo también estamos enviando las invitaciones de las conferencias que estamos realizando y de las prácticas que estamos realizando los sábados a las 6 de la mañana. Para nuestra próxima conferencia vamos a hablar sobre la conferencia número 32, el cambio radical. Bueno, continuamos con ese anhelo de cambio y desde luego vamos a seguir aplicando las herramientas que hemos venido viendo durante nuestro ciclo de conferencias de parte ya. Un fuerte abrazo para todos ustedes, un saludo muy cordial para todos aquellos que le dan me gusta, que están siguiendo la página, que nos ayudan a compartir estas conferencias con todos los que ustedes deseen. Recuerden que para nuestra próxima transmisión la vamos a ver el próximo lunes a las 8:30 de la tarde. Vamos a revisar si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos aquellos que se conectan. Nos vemos para una próxima transmisión. Feliz noche para todos. Chao, chao.